Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Monte Sion. Como cada semana, es un privilegio que estés sentado ahí frente a tu dispositivo junto con tu familia, listos para escuchar lo que Dios tiene para ti y para nosotros a través de su palabra. Así que hermanos, vamos a comenzar. Les voy a invitar a que tomen su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica de esta tarde. Así que hermanos, estén listos. Acabamos de empezar. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos el capítulo 13 y juntos vamos a hacer esta lectura bíblica. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré
trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Tribulación o dolor, angustia o temor. Es Jesús, la roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Nadie podrá. Dios habla en nuestros corazones de una u otra manera. Y este es el momento en el que podemos escuchar su voz a través de la palabra de Dios, a través de su palabra expuesta por medio de su siervo. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones, preparemos
preparemos nuestra mente, preparemos nuestro espíritu para recibir lo que Dios quiere hablar para ti y para mí en esta tarde a través de nuestro pastor. Así que, hermanos, prepárense. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón y tengo el privilegio de poder compartirles esta tarde la palabra de Dios. Su servidor es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Puebla, y hoy quiero compartirles una enseñanza que nos da la palabra de Dios, que se encuentra en Miqueas capítulo 4. Por favor, Miqueas capítulo 4, le invito a que tome su Biblia, que vaya por su Biblia y haga conmigo esta lectura de Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Bien, hermanos, el tema de esta lección se llama la profecía que consuela. Los tiempos o el tiempo cuando Miqueas profetizó fue difícil para la comunidad de personas, de discípulos del Señor, para personas creyentes como usted y como yo, amado hermano. El remanente fiel al Señor, y en medio de estas condiciones, Dios les da una profecía, es decir, una predicción que Dios da por medio de Miqueas, que la ciudad misma estará Dios ahí, y que desde la casa del Señor la nación será bendecida con su presencia en primer lugar. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has dejado escrito, por la profecía bíblica, y gracias, Señor. Por favor, guíanos. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en primer lugar, este versículo, capítulo 1, este trozo de la palabra de Dios, no es un trozo. Hay varias porciones que los profetas, inspirados por Dios, hablaron de este lugar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 2, hablando de este tiempo en el cual Dios habría de morar entre ellos, ya estando con ellos, dice la palabra de Dios: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y que caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Capítulo 11 del mismo Isaías, dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 11. Dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Amados, estas profecías o predicciones que Dios promete hacer, que se las ha dado a Isaías para que Isaías le diga al pueblo, mientras el pueblo tanto de Isaías como el pueblo al cual se dirige Miqueas estaban en un tiempo difícil. Sin embargo, había personas creyentes, había personas cristianas, había personas discípulas del Señor, personas piadosas que seguían a nuestro Dios y estaban también sufriendo juntamente con la población. Y en medio de estas circunstancias, Dios da una profecía diciendo que en lo último de los días, en lo postrero de los días, Dios hará algo, amados hermanos, en el cual esta ciudad de Jerusalén, ese lugar donde estaba el templo, será sobresaliente, será por encima de todos los demás montes. Y este énfasis lo hace porque Dios estará allí con su pueblo. Y cuando esté el Señor ahí con su pueblo, habrá grandes bendiciones. Déjenme mostrarle en la palabra de Dios, la profecía, cómo lo menciona esta porción o este tema. Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la Biblia lo siguiente. E inmediatamente después, estamos en Mateo capítulo 25, en nuestras Biblias, versículos 31 al 34 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sí, hablando de la venida del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así que la Biblia nos muestra que vendrá el Señor y se sentará en su trono de gloria. Y nos muestra el libro de Apocalipsis capítulo 19, esta lectura, esta porción que tiene que ver con esos días de la venida del Señor a la tierra para sentarse en su trono de gloria. Apocalipsis 11:15 dice la Biblia lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una visión que tiene Juan de la venida de Cristo a la tierra. Y el capítulo 25 de Mateo nos muestra que este gran rey de Israel, el Mesías prometido, está sentado en su trono de gloria y juzgará a las naciones. Así que se establecerá en Jerusalén. Pueden pensar, amados, a los hermanos o a los discípulos del Señor, a los cuales Miqueas está hablando, consolándolos con estas palabras, diciendo: estos días son difíciles, y en verdad el pecado parece que va a triunfar, y la maldad de los hombres parece que es impunidad, y parece que nadie puede hacer justicia. Sin embargo, con esta profecía estaba alentando, estaba consolando a aquellas personas que han pretendido seguir al Señor y que lo siguen. Así que nos dice la Biblia que correrán muchos pueblos a él en ese día. Se dirán los pueblos entre ellos: subamos al monte de Jehová, vengamos a este lugar, estemos ahí. Así que, ¿qué vendrán las naciones? ¿Qué pasará con esas naciones?
Y cuando la Biblia habla de muchos pueblos, por supuesto, no se está refiriendo a Israel que se divide en pueblos, sino a las naciones gentiles, a los pueblos. Ha hablado Miqueas acerca de los pueblos, del lamento que tiene Miqueas por este pueblo y por los adversarios de este pueblo, los cuales muchos de esos pueblos se convertirán y dirán cuando el Mesías venga: subamos al monte de Jerusalén, subamos al monte de Sión, y ahí estaremos ya el Señor en su trono juzgando a los pueblos. ¿Qué harán las naciones qué hará el Señor con estas naciones? Primero, el Señor enseñará a las naciones. Nos dice la palabra de Dios, versículo 2: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que, amados, Dios estará enseñando a estas personas durante su reino de 1000 años. A todas esas personas, naciones, vendrán a esta ciudad y serán consoladas. Por supuesto, todos los judíos que se habrán convertido al Señor Mesías, al Rey Mesías, serán consolados. ¿Qué más habrá ahí, hermanos? Bueno, Dios juzgará a los pueblos, nos dice el versículo 3, y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Así que Dios, amados, juzgará a las naciones, a los pueblos gentiles, por supuesto. Juzgará a México, juzgará a Nicaragua, juzgará a Argentina, juzgará a las naciones del Mediterráneo, juzgará a las naciones occidentales, juzgará a todos los pueblos, porque será el reino del Señor. Dios, el Señor Jesucristo, se sentará y juzgará a estas naciones. Y los pueblos que usted considera lejanos, dice que aún esos pueblos lejanos serán juzgados por el Señor. Establecerá Dios una justicia perfecta, como la que muchos hombres han soñado. Dios, el Señor Jesucristo, juzgará a estas naciones. Si hoy este pueblo, la nación de Israel, el norte, el reino del norte, Samaria como su capital, con los becerros, con la injusticia, Jerusalén en el sur, lleno de idolatría también, Dios, hermanos, juzgará a estos pueblos y juzgará a su propio pueblo, el Señor. Por lo tanto, es lo que Dios hará. También dice la palabra de Dios que nunca más se adiestrarán para la guerra. Nunca más, hermanos. No habrá necesidad de un conato de guerra, un conato de violencia. No habrá esto. Las naciones no se adiestrarán. Convertirán sus espadas en arados para la tierra. El Señor dice esto. Nunca más. Y también dice que habrá abundante paz para todos ellos. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Miren la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios en el versículo 4? Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Así que la primera cosa, amados hermanos, es que Dios va a poner su reino ahí en Jerusalén. Y van a llegar las naciones para ser enseñadas, van a llegar para ser juzgadas. Nunca más se ejercitará para la guerra, y habrá una abundante paz. Y este es el segundo punto: Dios bendecirá a su pueblo con paz. Dice la Biblia: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Dios, nuestro Dios, amados, es fiel. Nuestro Dios, cuando Él habla, sus palabras se han cumplido. Las profecías se han cumplido. El Señor habló acerca de que iba a nacer Jesús, y nació el Señor Jesucristo. Él dijo que iba a nacer en Belén, y nació en Belén, según Miqueas 5:2. El Señor habló acerca de que por 30 piezas de plata habría de ser vendido. El Señor fue juzgado que tuvo sed, fue profetizado que tendría sed en la cruz. El Señor habló acerca de que sus hermanos lo habían de menospreciar, rechazar. La Biblia habla de que Jesús en la cruz fue ronco por tanta exclamación y grito que dio en la cruz.
voces fuertes que dio en las cruces, exclamaciones que dio en la cruz y quedó ronco. La profecía habla. Y cuando dice la Biblia que cada persona en esos años del milenio, cuando Jesús ponga su reino en la tierra, en Jerusalén particularmente, pero su dominio, como dicen los salmos, será de mar a mar, desde donde nace el sol a donde se oculta, toda la tierra será del dominio, del control, de la justicia del Mesías. Así, cuando vemos esto, una abundante paz, que cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera. Y dice la Biblia que esto se hará porque Dios lo ha hablado, porque Dios lo ha prometido, Él lo ha hablado. Esta promesa de paz, así, tal cual, como está sentado debajo de su vid, debajo de su higuera, Dios la prometió, porque la boca del Señor lo ha hablado. Usted debe saber algo. Usted debe saber que Dios siempre que ha prometido ha cumplido, que ninguna de sus palabras han caído a tierra, que todas se han cumplido. El pasado nos muestra esto, así como aquí Miqueas. Déjenme buscarle y vaya conmigo por favor a Primera de Reyes, capítulo 4, 25. Primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 25. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25, la palabra de Dios dice lo siguiente. Voy a leer desde el 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Estamos hablando de Salomón. Versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Hubo una paz, hermanos. Cuando usted va leyendo la Biblia, usted va encontrando que a Salomón, empezando con Salomón, se narran en los salmos de un rey como Salomón, que no era Salomón finalmente, pero era un tipo de ese reinado, que en el reino de Salomón hubo paz. En el reino de Salomón se oraba continuamente, como se recordaban las oraciones. Había justicia para los pobres. Este era el reino de Salomón. Entonces Salomón, hermanos, es un tipo del Mesías, de su reino, del reino mesiánico que vendrá. Salomón como humano falló. Ya anciano, Salomón se desvía. Pero era un tipo del Mesías. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia que cada persona vivían seguros en el tiempo de Salomón. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Estaban seguros desde todas esas áreas que le correspondían a Salomón. Cuidaba de ellos. También hay otra porción, amados, que está en Zacarías 3:10. Zacarías, capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Zacarías, igual es un libro profético. Habla de la reconstrucción del templo, animando a todos los que han llegado del exilio, que han venido con toda la intención, pues Dios los ha traído para reconstruir el templo de Jerusalén, levantar y animar al pueblo para que no se detengan. Zacarías ve que ese templo que está trabajando habría de morar la persona del rey Mesías, el Señor Jesucristo. Y cuando él lo ve, él habla en estas porciones que cuando él esté presente en esos días, en esos años, dice la palabra de Dios, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y esto será porque cuando el Mesías está para Zacarías y alentando a todo el pueblo mientras construyen el templo y están trabajando con todo ánimo, mientras eso ocurre, viene esta profecía diciendo, en aquel día, en los últimos días, pero particularmente en aquel día, cuando el Señor esté aquí, cada uno de ustedes convidará a su compañero y lo convidará debajo de su vid y debajo de su higuera, porque estarán tan seguros por la abundancia paz que tendrá ese reino. Así que imagínense, amados, a todas las personas que están sufriendo. ¿Sabe? Dios es un Dios de consuelo. Él nos consuela en nuestras tribulaciones. No sé cuántos de ustedes están pasando por pruebas, pero quiero decirles que Dios, quien tiene todo el poder y la injerencia en nuestras vidas, nos consuela. El Señor con sus palabras nos consuela. Y su consuelo que da es que nos acompañan sus palabras. Y sus palabras generan en nosotros un verdadero consuelo, un consuelo real, un consuelo genuino que Dios hace en nuestras vidas. Así que imagínense a todos los judíos mientras van trabajando por el templo.
Para otros como Miqueas, los discípulos de ahí del tiempo de Miqueas están viendo la injusticia, están viendo la rapiña, están viendo la maldad. En todas las esferas, en la religiosa, en la política, en la civil, ven todas estas cosas, una degradación total. Dice Miqueas en los últimos capítulos que él ve que el padre y el hijo se llegan a la misma joven. Entonces había un descontrol total en esos tiempos. Entonces Miqueas alienta, Dios a través de Miqueas alienta a su pueblo para decirles que vendrá un tiempo en el cual de Jerusalén saldrá todas esas bendiciones y los habitantes de Jerusalén vivirán confiados y tranquilos debajo de su vid y debajo de su higuera. Qué hermosas lecciones para millones de cristianos, discípulos que servimos y seguimos al Señor. Así, amados hermanos, encontramos otra porción bíblica en el cual Dios habla de abundante paz y habla de paz porque Él conoce a aquellas personas que al conocer su palabra y son consolados, tienen paz. Miren, por favor, vamos a ir a Juan capítulo 1, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. Usted sabe, todo el Evangelio de Juan ha sido escrito, según nos dice el capítulo 20, 21, dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Sí? Todos estos empieza Juan diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y a lo largo de los capítulos, usted se ha dado cuenta que Jesús es Dios. Porque dice la Biblia, era Dios, estaba en la eternidad con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y si es Dios, amados, en el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Jesús perdonó pecados, levantó a los muertos, calmó la tempestad, resucitó de los muertos, alimentó a las personas, los sustentó en una pesca milagrosa, los alimentó en una alimentación que multiplicó unos padres, porque Él es Dios. Él puede hacer estas cosas. Y cuando llegamos a esta porción, encontramos que empieza el ministerio de Jesús en el capítulo 1. Así que Juan ha hablado de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno de sus discípulos, un par de discípulos de Juan, siguen a Jesús. Y estos en su intento, porque otros conozcan a Jesús, si usted es un cristiano verdadero, si usted es una persona que ama al Señor, usted va a tener un intento, va a buscar a otros para presentarles al Mesías, para presentarles al Señor. Y este fue el caso de Felipe. Por favor, estamos en San Juan capítulo 1, capítulo 1, versículos 43 al 51. Estamos hablando que Dios, amados, nos consuela. Dios nos da profecías en las cuales somos consolados. Y permítame leer esta porción. Dice la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amados hermanos, este Dios, el cual ha profetizado, ha hablado, ha predecido la abundante paz para su pueblo, ha llegado a los seres humanos, llegó, se estuvo entre nosotros, como dice Juan. Y en su caminar aquí entre nosotros, en sus grandes obras, Él llamó a sus discípulos y los llamó como Él quiso. Así que mientras caminaba por esos ciertos lugares, Felipe, un discípulo que acaba de llamar y decirle, sígueme, y Felipe lo sigue,
encuentra Felipe a Natanael. ¿Quién era Natanael? ¿Qué clase de persona era Natanael? Por lo que podemos entender aquí en el capítulo 1, versículo 45, Natanael era una persona que conocía las Escrituras, que había escuchado, que había leído las Escrituras. Porque Felipe le dice, hemos hallado a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en estos libros de Moisés, Dios por medio de Moisés trajo la persona de Cristo en la forma del maná, en la forma del agua de la peña, en la forma, amados hermanos, del Mesías. Así que el pueblo sabía esto. Natanael había entendido estas analogías de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando le dice Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, la ley y los profetas hablan de este Salvador, de este gran Salvador de los hombres, de este Mesías de Israel. ¿Puede imaginar ustedes esta afirmación que está dando a Felipe a Natanael? Y después le dice, de Nazaret, y su padre terrenal se llama José. Y entonces Natanael piensa, sabiendo la historia, diciendo, de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Y entonces, amados hermanos, nunca salió nada. Y Felipe le dijo, Natanael, ven y ven. Así que va Natanael, va Felipe, y mientras vienen llegando a Jesús, Jesús lo observa y lo ve y le dice estas palabras. Nos dice Juan, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Natanael, ¿verdad? Dijo de él. ¿Qué dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto es muy importante notar, porque este israelita conocía la Escritura. Este israelita había pasado por las páginas y había escuchado las historias, las enseñanzas bíblicas, la teología. La teología tiene que ver con Dios, amados, su sabiduría, su poder, sus profecías. Había pasado por todo ello. Y cuando Jesús le ve, dice, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabe? Si usted es una persona que ha tenido contacto con la palabra de Dios, si otros le han hablado, si usted ha escuchado la palabra de Dios, ¿sabe? Usted como Felipe, como Natanael, van a llegar a un punto de ver a Jesús con unos ojos diferentes. Sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dice, o le pregunta, ¿de dónde me conoces? Señor, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y entonces responde Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, porque la Biblia dice que esta narración que nos da Juan nos dice que Felipe halló a Natanael, lo halla y lo llama. Y entonces dice aquí el Señor, porque pregunta a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amados, ¿quién tiene esta injerencia de poder ver a las personas? Mientras Felipe halla a Natanael y le da testimonio de que ha encontrado al Mesías, antes de eso Jesús sabía. Y amados hermanos, es la omnisciencia de Cristo. Él conoce todas las cosas. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, amados hermanos. Sus ojos recorren la tierra, Él conoce todos los pensamientos, las intenciones del corazón. Así que le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael, por supuesto, sabía este término, debajo de la higuera. Y saber que una persona está en paz debajo de una higuera es porque es Dios. Porque Él pregunta, ¿dónde me conoces? Bueno, yo te conocí
antes que Felipe te llamara. Y te conocí cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi porque te conocí. Te conocí. ¿De dónde me conoces? Antes que Él te llamara, yo te conocí porque yo te vi. Hermanos, Cristo conoce todo, conoce a las personas, le conoce a usted, conoce a millones, a todas las personas los conoce. Y entonces Natanael queda sorprendido. Y Natanael dice estas palabras. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Rey de Israel. Rabí, tú eres más que un rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Mesías hablado por Miqueas. Eres el Mesías hablado por Isaías, capítulo 2:2, capítulo 11. Tú eres ese Rey. Tú eres ese Rey que harás una paz permanente en nosotros. Todos estaremos debajo de la higuera, estaremos gozando ahí con nuestros familiares y amigos en un tiempo de 1000 años, quizás por la eternidad. Es más, por la eternidad estaremos en paz 1000 años, más de 1000 años. Nuestro pueblo, nuestra ciudad nos bendecirás. Y esto, amados hermanos, llevó a Natanael a decir: tú eres el Hijo de Dios. Y cuando dice Hijo de Dios, está hablando de su naturaleza divina, de su eternidad. Está hablando de Dios como uno solo. Porque cuando habla acerca del Hijo de Dios, no nos relaciona como nosotros, que es hijo de fulano y es hijo de la mamá y forman una familia. Sino cuando nos dice Hijo de Dios, está hablando de la divinidad, de la naturaleza divina de Jesús. Así está hablando Natanael. Y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio, lo que dijo Miqueas? Que enseñará, que juzgará, que nunca más se adiestrarán los hombres para la guerra y que los bendecirá con una abundante paz. Estas son las promesas de esperanza que Natanael está recibiendo. Estas son las promesas. Y entonces le dice aquí, ¿qué sucede cuando los discípulos del Señor escuchamos su palabra y creemos al Señor? ¿Qué sucede nosotros con nuestra familia? ¿Qué debería estar sucediendo o qué está sucediendo en nuestras vidas como familias? Déjenme decirles algunas cosas que van a suceder. Primeras cosas, vas a ser salvo. Conoces al Rey, conoces al Mesías, al Salvador de los pecadores. Segunda cosa, y eso no es nada, la primera es la puerta. Jesús dijo: entrad por la puerta angosta. Esa puerta es Cristo. Y cuando usted le conoce, usted va por un camino angosto, estrecho, pero lleva a la vida. La vida espiritual ahora es diferente. Dios la ha regenerado. Dios le ha dado luz. Ahora esa vida, ese hombre vive, ahora camina, ese hombre ve, ahora se relaciona con Dios, tiene vida espiritual. La segunda cosa, amados hermanos, su vida cristiana, su vida espiritual crecerá. Porque nos dice la Biblia lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amados, Dios va a llevar nuestra vida cristiana, la va a llegar desde el momento que conocimos al Señor, la va a llevar en un creciendo continuo. Los cristianos, los discípulos, aquí es donde debemos saber que Él tiene el propósito de llevarnos a un crecimiento espiritual, a una mejora, porque le dice: mira, Natanael, de hoy en adelante vas a ver el cielo abierto, vas a ver las bendiciones de Dios sobre tu vida, vas a ver la obra del Espíritu Santo, vas a ver todas estas cosas, vas a ver el cielo abierto y a los ángeles que descienden, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre el mismo Cristo de Dios. Vas a ver tu vida espiritual, crecimiento, va a ver la obra y la dirección del Espíritu de Dios. Dios tiene toda la intención de consolarnos en nuestras tribulaciones, pero también toda la intención de que crezcamos en nuestra vida cristiana,
que los cielos están abiertos para todos los hijos de Dios, para poder ver la gran obra del Señor, mientras somos consolados por estas profecías hermosas que en parte se cumplieron y en parte se cumplirán, como lo dice Mateo 25 y también el libro de Apocalipsis, capítulo 19, serán bendecidas y ahí estaremos. Qué bendición tan grande, amados. Estaremos con nuestros amigos, con nuestros seres amados, quizás nuestros padres que se han ido, nuestros hermanos que se han muerto, hermanos que se han adelantado. Ahí estaremos todos viviendo en paz en el reino de Cristo. Qué gran bendición, qué bendición espera a todos aquellos que tenemos esta esperanza, o que Cristo da esta esperanza a todos a los que creen en el Señor. En un resumen, la profecía que consuela a los santos en el libro del profeta Miqueas, y a los santos de la actualidad, que viviremos con consuelo y esperanza, sabiendo que un día el Señor tomará a todos estos pueblos y vendrá y pondrá su reino en la tierra. Y todos los que fueron y conocieron al Señor vendrán a este tiempo y adorar al Señor, como nos dice esto. Así que la expresión, amados, te vi debajo de la higuera, es que el Señor te conoce, ¿sabes? El Señor te conoce. Antes que tú puedas venir, antes que usted pueda acercarse a Él, es más, Él está usando las circunstancias para que usted se acerque. Pero quiero dejarle claro que la palabra de Dios nos dice que antes que nosotros lleguemos a su presencia, Él nos conoce, Él nos ha visto y nos está llamando. Prueba para Natanael, prueba para los de Isaías, prueba para los de Zacarías, para todos ellos en Primera de Reyes, capítulo 4, 25, hablando de la abundante paz, la que Dios ha provisto para todos sus hijos. ¿Y usted dónde encuentra esa paz? Si usted no tiene esa paz, sabe, el príncipe de paz, el gran salvador de los pecadores, el Señor Jesucristo, da esta paz. Una paz que no tiene que ver con circunstancias, porque dentro de su profecía, Él consoló el corazón de muchas personas y Él asimismo nos consuela con sus palabras. Venga al Cristo bendito, venga al Salvador de los pecadores, venga al gran Dios y Salvador de los pecadores, el que nos conoce, el que nos ha visto. Amado amigo, si usted no conoce al Señor, le invito a que invoque su nombre. Si la palabra de Dios lo ha persuadido para esto, si la Escritura ha mostrado la superioridad y grandeza de Cristo y su promesa de que pronto vendrá, entonces clame al Señor. Hermanos que estamos en Cristo, me parece que hoy es tiempo de seguir adelante. Me parece que la Escritura nos consuela, que esta profecía consuela a todos los discípulos del Señor. Me parece que tenemos que ver a Dios con nuevos ojos, con ojos bíblicos, con ojos claros, puestos los ojos en la palabra de Dios. Y así, nuestra ayuda, nuestro socorro, que viene del Señor, vendrá pronto. Hagamos una oración, amados hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos en esta tarde, Señor, que bendigas a tu pueblo con abundante paz, mientras las profecías bíblicas nos consuelan. Gracias, Señor. Gracias por acompañar a tu pueblo en medio de las circunstancias. Y ahora, Señor, te ruego también por aquellos que después de escuchar tu palabra han sido persuadidos para poner su confianza en el Señor Jesucristo. Oh Dios, gracias por ser tan bueno y tocar nuestras vidas como las de Natanael, que antes que nosotros vengamos ya nos conoces y nos estás llamando. Por lo tanto, Señor, te suplico por aquellos. Lo suplicamos en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su corazón, a su vida, por favor háganoslo saber. Quisiéramos acompañarles en su crecimiento espiritual. La Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión está ubicada en Coplatzinco, Puebla. Pueden buscarnos en la primera cerrada de Xalatla, número 5, en la colonia La Joya, en Coplatzinco, Puebla. Si no, ahí tenemos nuestros datos. Pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o un mensaje dentro de la misma transmisión. Queremos servirles, queremos crecer, queremos que el reino de Dios pueda crecer, y eso es a través de la palabra de Dios. Mientras tanto, estamos escuchando un canto que a continuación vamos a escuchar con el hermano Gabriel. Que Dios les bendiga con abundante paz. Hasta pronto.
Perfecto. Gracias por acompañarnos durante toda esta transmisión y gracias por estar presentes como cada domingo. Como cada domingo también nosotros les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestro buzón aquí en la página de Facebook. También, si ha sido de bendición para usted este mensaje, compártalo en sus redes sociales y seamos de bendición a más personas que necesitan escuchar esta palabra poderosa de nuestro Dios. De igual manera, le recordamos que si usted tiene alguna necesidad de oración, alguna petición, no dude en contactarnos a través de nuestro buzón. Con gusto estaremos orando por ustedes en nuestros cultos de oración. También, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, no dude en contactarnos. Estamos para servirle. Hay personal capacitado que puede ayudarle y acompañarle en su problema. Gracias nuevamente, hermanos, y nos vemos la siguiente semana.